Bienvenidas y bienvenidos al curso de Kinesiología Deportiva y Biomecánica Básica. Mi nombre es Immanuel Cruz y estamos en la lección 4.2 de la unidad 2 del curso. Hablaremos sobre la técnica deportiva. Para esta segunda parte de esta lección, veremos cómo el cuerpo puede ser entendido como un sistema biomecánico. Para ello, empezaremos analizando esta fotografía de Nole. Como podemos ver, utilizamos un análisis biomecánico en el cual generamos un modelo. Este modelo está dibujado por medio de una serie de líneas que representan el cuerpo, e inclusive si ustedes pueden observar, podemos ver el centro de gravedad justo en la zona que debería encontrarse. Este modelo biomecánico, que ha sido generado a partir de varios estudios en biomecánica, estructuran el organismo en diferentes segmentos. Primero hablaremos de la cabeza y el cuello, que acá está representado por una línea roja que va desde la C7 hasta la base del occipital. Si vemos también, tenemos el tronco, que en este caso está en un color celeste. Lo encontramos justo en la zona central y se considera un segmento por sí mismo. Luego tenemos los brazos, que son el derecho y el izquierdo. Para efectos de estas animaciones, tenemos que el brazo derecho está en una especie de color, podríamos decir como naranja o un poco dorado. También el antebrazo y la mano derecha. Todos ellos los encontramos en esta zona. En cuanto al izquierdo, veremos que está en un color rojizo un poco más opaco. Este va a responder a la zona izquierda. En el caso de los muslos, pierna y pie derecho, vamos a verlos de un color como podríamos decir fucsia. En este caso lo tendré que marcar de morado. Y también, ahora sí, en morado realmente, encontraremos la pierna izquierda. Vemos que entonces tenemos una serie de segmentos, que en sí son 14 en total, que se subdividen y tienen sus respectivos límites, los cuales ahondaremos sobre ellos a continuación. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos extremos de los diferentes segmentos del cuerpo que nos van a ayudar a identificarlos? Vamos uno por uno. Empecemos por la cabeza. Veremos que tenemos el vértex o el ápex, el punto más alto de la cúpula del cráneo. También tenemos el gonión, que es la intersección entre el maxilar y el cuello, que lo vamos a encontrar justo debajo del cráneo. Vamos a ver que tenemos la zona supraesternal. En este caso hablamos de que es justamente el espacio a nivel del esternón y todo lo que se encuentra a su altura, en este caso clavículas y escápulas. También encontraremos lo que son las caderas, que es el centro geométrico de la mismísima articulación de la cadera. Las rodillas, que vamos a encontrarlo en el centro anatómico de la rodilla propiamente. El tobillo, que va a ser el centro anatómico de la articulación. Y el talón, que lo encontraremos en donde está el hueso calcáneo. También veremos que el hombro lo vamos a ubicar justo en el centro geométrico de la cavidad glenohumeral. El codo, que va a ser el centro geométrico de la tróclea del codo o la tróclea humeral. La muñeca, donde encontraremos los procesos estiloides. Y finalmente la mano, donde tendremos siempre la articulación de la zona distal del tercer metacarpo, es decir, donde se une el tercer dedo o el dedo de en medio con el hueso del metacarpo. Ahora bien, hablemos de la masa relativa de cada uno de los segmentos corporales. Como podemos ver, esta chica que está haciendo una recepción de voleibol está haciendo un gesto en el cual sus dos brazos están en el lado derecho de su cuerpo e inclusive tiene que equilibrar su cuerpo extendiendo la palanca de sus piernas. Muy bien, entonces, ¿cuánto peso está cargando en la mitad de su cuerpo? Hay una forma muy sencilla de poder averiguarlo, dado que tenemos tablas de referencia para conocer cuánto vale porcentualmente cada segmento. Veamos el ejemplo con la cabeza y el cuello. En el caso de los hombres, la cabeza aproximadamente, o en promedio más bien, va a pesar un 6.94% del total de la masa corporal, mientras en las mujeres eso es un 6.68%. Entonces, si hacemos un ejemplo e imaginamos que estamos haciendo un movimiento donde queremos ver cuánta masa tiene, por ejemplo, el brazo, que en el caso específico el brazo es el segmento comprendido entre el hombro y el codo, vamos a imaginar que estoy haciendo yo ese gesto y que yo peso 78 kilogramos. Muy bien, esto significa que vamos a utilizar esta fórmula que tenemos acá, donde m sub i corresponde a la masa relativa del segmento.
que va a ser igual a 0,01 por el valor que tenemos en la tabla, en este caso del brazo para hombres, 2,71. Vamos a apuntarlo de una vez. Por la masa total, que en mi caso serían 78 kilogramos. Si hacemos las respectivas conversiones, diríamos que tenemos un peso total del segmento del brazo de 2,11 kilogramos. Ahora, por ejemplo, podríamos calcular el peso de ambos brazos, ambos antebrazos y ambas manos para poder saber cuánta masa está desplazando esa jugadora o ese jugador, en el caso del ejemplo que fuera conmigo, del lado derecho de su cuerpo. Con esto podemos empezar a ver la cantidad de masa que movilizamos durante los diferentes gestos deportivos técnicos y cómo esto puede afectar el desempeño de los mismos. Muy bien, como ya hemos venido hablando sobre los segmentos corporales y tal vez para esta altura de la presentación todavía tengas algunas dudas de cuáles son y cómo estos quedan limitados, vamos a hablar de cuáles son sus puntos proximales y distales. Empecemos con la cabeza-cuello, que va desde C7, la base del cuello, a nivel frontal sería el manubrio del esternón, hasta el ápex de la cabeza, formando el segmento de la cabeza y el cuello. Este segmento, cuando hablamos en notación biomecánica, solo lo vamos a referir como una línea que se encuentra entre C7 y la base del cráneo a nivel occipital. En segundo lugar, veremos ahora el tronco, que va a estar limitado a nivel superior por lo supraesternal, el manubrio del esternón, las clavículas y las escápulas, hasta la cadera media, que está por encima del acetábulo, donde ingresa la cabeza del fémur. Aunque es un segmento considerablemente grande y está muy articulado, lo consideramos uno solo, y es importante rescatar que aquí encontramos el centro de gravedad del cuerpo humano. En tercer lugar, veremos los segmentos que tenemos de los brazos, el antebrazo y la mano, que conforman el miembro superior. El brazo lo vamos a encontrar desde el hombro hasta el codo. El antebrazo lo encontraremos desde el centro anatómico del codo hasta el centro anatómico de la muñeca. Y finalmente, veremos que la mano se ubica desde el centro anatómico de la muñeca hasta la epífisis distal del tercer metatarso de la mano, es decir, el punto de unión articular entre el metatarso y el dedo medio de la mano. Finalmente, vamos a ver los segmentos que se encuentran en el miembro inferior, que en este caso primero encontramos el muslo, que va desde la articulación de la cadera, justo debajo de la cadera media, y llega hasta la articulación de la rodilla, formando el segmento del muslo. Después encontraremos el segmento de la pierna. El segmento de la pierna irá desde el centro anatómico de la articulación de la rodilla hasta el centro anatómico de la articulación del tobillo. Y finalmente nos vamos a encontrar con la estructura del pie, que va a ir desde el tobillo y el calcáneo hasta el extremo de los dedos, donde justamente en el dedo medio es donde vamos a ubicar el último de los sectores de anotación. Con esto podemos entender cuáles son los diferentes segmentos corporales en términos de sus límites proximales y distales. Ya reconociendo cuáles son los diferentes segmentos y sabiendo que cada segmento tiene un aporte relativo de peso para el cuerpo, podemos entender cuál es la distancia relativa del centro de gravedad de acuerdo al segmento. Es decir, que vamos a encontrar una relación porcentual de dónde se encuentra el centro de gravedad de cada uno de nuestros segmentos corporales de acuerdo a su longitud total. Vamos a hacer un pequeño ejemplo viendo esta tabla. Por ejemplo, vamos a ver que la pierna, que sabemos que va entre el muslo y el pie, es decir, entre la rodilla y el tobillo, va a tener su centro de gravedad en el 44,59% de la longitud total. Esto significa que en el caso de este saltador, si imaginamos que tiene una pierna, digamos, de unos 50 centímetros, estoy exagerando, nada más estoy dando un dato específico para que podamos hacer los cálculos, encontraremos que utilizaremos una fórmula muy semejante a la que antes teníamos, donde ahora vamos a ver que
la longitud del centro de gravedad va a ser igual a 0,01 por el valor, que en este caso es 44,59, por la distancia o la longitud, que en este caso serían 50 centímetros. Entonces, si podremos decir que 0,01 por 4,59 por 50 centímetros nos va a dar una distancia específica en centímetros que son 22,3 centímetros. Eso significa que el centro de gravedad en esta pierna que estamos observando acá se encuentra a unos 22,3 centímetros de la base. De ahí que podemos observar dónde está el centro de gravedad de cada uno de los segmentos corporales, y si observáramos los diferentes centros de gravedad de cada uno de ellos, podríamos ver cómo la masa se distribuye hacia la zona frontal, e incluso si observamos con detenimiento veremos que el centro de gravedad del cuerpo se sale de la cadera hacia adelante porque esta persona se está impulsando hacia adelante. Y es una muy buena forma de poder hacer estos cálculos y reconocer cómo se está desplazando el peso corporal en los diferentes segmentos corporales. Con esta explicación terminamos la lección 4.2 sobre técnica deportiva en el curso de Kinesiología Deportiva y Biomecánica Básica. Muchas gracias, chicos y chicas, esperamos que hayan aprendido.